El de Enriqueta Martí es uno de los casos policiales más macabros, escabrosos y mediáticos de la ciudad de Barcelona de principios del siglo XX. Es la historia de una mujer de los bajos fondos que actuó como curandera y proxeneta a la que se acusó del secuestro, explotación y asesinato de niños. Un guardia municipal ha encontrado esta mañana a la niña desaparecida. Estaba secuestrada por una mujer de unos 40 años, llamada Enriqueta Martí, en una casa de la calle de Poniente. Cuando el público conoció la noticia, se agolpó frente al domicilio de Enriqueta y para evitar el asalto, ha tenido que acudir la fuerza del orden público. Ampliaré los detalles. De esta manera informaba la prensa de Barcelona de principios del siglo XX de la detección de la que sería tristemente conocida como la vampiresa de Barcelona. Nacida hacia 1871 en la localidad catalana de Sant Feliu de Llobregat, Enriqueta Martí de Ripollès, según otros autores, su segundo apellido era Pujols. Se trasladó muy joven a Barcelona, donde trabajó como niñera antes de dedicarse a la prostitución. Casada con Joan Pujols, el cual se dedicaba al oficio de la pintura, la pareja se ganaba la vida como podía, vendiendo antigüedades, de la caridad e incluso montaron una herboritería en la que Enriqueta se dedicó a ejercer como curandera, sin dejar de frecuentar los bajos fondos y localidades de mala muerte. Durante el día Enriqueta mendigaba en casas de caridad, conventos y parroquias, vestía harapos y en ocasiones iba acompañada de niños que hacía pasar por sus hijos, los mismos niños que posteriormente prostituía o presuntamente asesinaba. Sin embargo, por las noches se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en ambiente donde acudía la clase acomodada de Barcelona, como el Casino de la Rabasaba, donde posiblemente ofrecía sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1990, Enriqueta fue detenida por regentar un prostíbulo en la calle Minerva de la ciudad condal, donde ofrecía los servicios de niños de entre 5 y 16 años. Pero el proceso contra ella no prosperó, porque alguien que debía ser muy poderoso y del que se desconoce el nombre, intercedió en este asunto, y tras perderse su expediente, Enriqueta Martí salió en libertad. En esa época, por las calles, plazas, mercados y patios de vecinos, corría el rumor de que alguien se llevaba a los niños. Al principio no era más que una historia que contaban los padres a sus hijos para que éstos se fueran precavidos cuando jugaban en las calles. El gobernador civil de la ciudad, Manuel Portela Valladares, trataba de convencer a todos de que era completamente falso el rumor que se estaba extendiendo por Barcelona acerca de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de corta edad, que según las habladurías populares habrían sido secuestrados. Pero el rumor de que una niña de 5 años, llamada Teresita Guitart, había desaparecido fue cobrando fuerza, y fue entonces cuando la prensa empezó a hacerse eco de estas desapariciones. ¿Dónde está la pequeña Teresita?, todos se preguntaban. Todo ocurrió en tan solo unos segundos, relata la madre. El 10 de febrero en la calle San Vicente, Ana, la madre de Teresita, se paró a charlar con una vecina en la puerta de su casa y creyendo que la niña subiría al domicilio, la soltó de la mano. Al llegar su marido le preguntó: ¿y la nena? Al ver que no estaba, la mujer soltó un grito y bajó corriendo las escaleras hasta llegar a la calle, pero para entonces ya no había ni rastro de la niña. Teresita se había alejado para curiosear un poco y entonces apareció Enriqueta, que en un tono dulce y suave le dijo: «Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti». Pero cuando Teresita trató de escapar, la mujer le cubrió la boca con un pañuelo negro y se la llevó. Durante más de 2 semanas, Barcelona vivió con el corazón en un puño, pensando en la suerte que habría podido correr Teresita Guitart. Todos los esfuerzos policiales fueron en vano. Al final sería gracias a una tal Claudina Elías, una habitual chafardera del barrio,
a la que le gustaba chismorrear, que la policía daría con el paradero de la niña secuestrada. Claudina comentó a un vecino, un colchonero que tenía un negocio en la misma calle, por aquel entonces de Poniente, que le parecía haber visto la carita de una niña mirando por una ventana. Mira que sí se trataba de la desaparecida Teresita, le dijo. Sin pensarlo dos veces, el colchonero se dirigió a un guardia municipal llamado José Asen, que a su vez se le comunicó de una brigada llamada Ribot. Es entonces cuando a primera hora del 27 de febrero de 1912, la policía llamaba a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle de Poniente. Les abrió la puerta una mujer con cara soñolienta. Buenos días. Vengo a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas. ¿Gallinas?, respondió la mujer. ¿A quién se le ocurre? Eso es mentira, contestó. Si me permite, dijo el brigadista, Ribot, entrando en el piso donde descubrió a dos niños de corta edad. Cuando Enriqueta quiso reaccionar ya era demasiado tarde. El policía se acercó a la niña, que tenía la cabeza raspada, y le preguntó, ¿cómo te llamas, guapa? A lo que la niña le respondió, Felicidad. ¿No te llamas Teresita?, le dijo a su vez el brigadista. Fue entonces cuando la pequeña vaciló y acabó diciendo, aquí me llaman Felicidad. Ribot preguntó quién era aquella niña y Enriqueta respondió que no lo sabía, que se la había encontrado perdida en la ronda de San Pablo y que tenía hambre. La otra es mi hija y se llama Angelita, añadió. Del niño que la vecina decía haber visto en repetidas ocasiones, no había ningún rastro. Tras ser conducida a la jefatura de policía, ubicada en la calle Sepúlveda, y cuyo máximo responsable era por entonces José Milán Astrae, la mujer fue identificada como Enriqueta Martí Ripollés, de 43 años, y con antecedentes por corrupción de menores, después de escuchar el terrorífico testimonio de Teresita, según el cual Enriqueta Martí cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a mi cama y me hice la codormida. La policía registró la vivienda. Esta reveló, según los agentes, un salón con muebles carísimos, en contraste con la vida de pobreza en las habitaciones donde se alojaban los niños. Armarios con trajes de gala para unos niños y una niña, pelucas, vestidos de confección y un montón de cartas escritas en claves en la que se ponían leer contraseñas, iniciales y firmas irreconocibles. Todo indicaba que era una lista con nombres de clientes importantes, muchos de ellos pertenecientes a la burguesía. Posteriormente, se informó de que esa lista solo incluía nombres de personas adineradas, a quienes Enriqueta mendigaba con regularidad. En el piso, supuestamente los agentes encontraron también un saco que contenía un traje de niño, un cuchillo manchado de sangre, en la cocina y en la otra habitación huesos humanos. Durante la inspección, también se toparon con centenares de tarros con sangre y grasa a modo de pócimas mágicas. Confeccionó remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano, explicó Enriqueta ante la cantidad de pruebas que señalaban. Tras el registro lanzó una misteriosa advertencia. Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. T fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia, pero no murió en el patíbulo, ni apaleada por otras reclusas, como se llegó a decir, sino que lo hizo a consecuencia de un cáncer de útero. Fue enterrada en una fosa común en el cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. La semana en la que Teresita fue raptada, se había descubierto un prostíbulo infantil ubicado en el barrio de barcelonense del Raval. Se dijo que el local contaba con la complicidad de la policía. Fue Enriqueta Martí un chivo expiatorio sacrificado para justificar la oleada de desapariciones infantiles en la Barcelona de principios de siglo. La desaparición de menores era el pan nuestro de cada día de la época.
y muchos niños y niñas pobres terminaron en burdeles para gente rica o trabajando como esclavos en fábricas en Francia. Se desconoce el motivo real por el que Enriqueta secuestró a Teresita Guittard, aunque según un abogado, la detenida sufría un trastorno mental por no poder ser. Finalmente, se demostró que los huesos hallados en casa de Enriqueta no eran de un niño, sino de un adulto de unos 25 años. Ella se consideraba una curandera, y por aquel entonces se pensaba que poseer determinados tipos de huesos traía suerte. Pero ¿era Enriqueta Martí una asesina despiadada? Nunca lo sabremos, según algunos investigadores actuales, como Jordi Corominas o Elsa Plaza. Que Martí fuese una asesina de niños es tan solo una leyenda negra. La opinión pública de la época necesitaba un culpable y lo encontró en Enriqueta, un personaje miserable que vivió en la lujosa y acomodada Barcelona modernista, una ciudad sofisticada que coexistía con otra precariedad explotada y silenciada.